Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Perú en el Diván. Hoy hago yo Perú en el Diván en reemplazo de René Gastelumendi por razones obvias. Este es un programa que hacemos en alianza con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis para intentar entender un poco cómo funciona la mente colectiva. No sé si este término es adecuado técnicamente, ya nos lo dirá nuestro invitado, porque podemos todos pensar y comportarnos de una manera relativamente similar. ¿Se puede interpretar al pueblo peruano como uno solo? Bueno, todo eso lo vamos a hablar con el invitado de hoy en el Perú en el Diván, que es Eduardo Gastelumendi. Y el tema de hoy es el pensamiento absolutista, esa situación en la que nos estamos encontrando, en la que o las cosas son blancas o son negras, o este es bueno o este es malo, o este es radicalmente bueno o este es radicalmente malo. Y quien no piensa como yo está equivocado. Esa es la dinámica en la que nos hemos encontrado. El psicoanalista Eduardo Gastelumendi nos va a ayudar a entender si eso es normal o es que estamos en un error del sistema. Eduardo, gracias por estar aquí en Perú en el Diván. Bien, mucho gusto también, gracias Clara Elvira y también a René Gastelumendi, vamos a decir, para invitarme a este espacio para compartir con ustedes algunas ideas con las que podemos no estar de acuerdo. Justamente se trata de oír cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, ¿no? De eso vamos a hablar. Sí, entonces empecemos por ese punto. El punto lo que estamos viendo en la discusión pública en Perú en una coyuntura tan complicada es que en general la gente cree que el que no está de acuerdo con ella, si yo creo que 2 más 2 es 5, y otro dice que 2 más 2 es 6, yo digo, él está equivocado, no yo necesariamente. ¿Es eso un comportamiento No, natural, humano, es un o estamos en un comportamiento, error del sistema? es un comportamiento humano, es un comportamiento normal, ¿no? ¿Quién nos ha dicho que funcionamos bien? Ujú. Funcionamos así, como podemos. Voy a apagar aquí. Como podemos, y como podemos siempre es perfectible, pero siempre es complejo. Mira, esto que estamos comenzando a describir y llamar como pensamiento absolutista o totalitario o polarizado, es una forma de pensar normal en los niños, Ujú. normal en cierto tipo de personas que tienen sus propias sectas, partido político, grupo religioso, convicciones, después podemos entrar a eso, y un pensamiento que ocurre en situaciones de tensión. En situaciones de tensión y de riesgo, uno tiende a polarizarse aún más. Pero es una tendencia natural, hay como una regresión a un modo de supervivencia. Y en el modo de supervivencia, uno dice, este es de los míos, este es enemigo. El otro es visto como enemigo. Entonces, situaciones como esta hacen que funcionemos por regresión a estados previos, primitivos de la humanidad y de nosotros como personas, a formas más primitivas de pensar. Esta es una forma más primitiva de pensar. Ajá. Y entonces has dicho, es como piensan los niños. Entonces yo pienso en mi hijo. Claro, cuando era más chico, mi hijo me decía en todas las películas, mamá, ¿este es bueno o este es malo? Este es bueno o este es malo. Pero eso va cambiando. ¿Por qué nos devolvemos a ese estado, a ese estadio, supongo yo que se dice, de el bueno y el malo? Porque esa es nuestra naturaleza. Permanentemente estamos funcionando a un nivel más alto en un momento que puede criticar, discernir mejor, y al día siguiente o a la hora siguiente podemos estar regresionados, se dice, ¿no? Como regresamos a un estado de funcionamiento anterior. Eso es, mira, basta con que choques tu carro en un momento, Ujú. bajas y la discusión se hace, en vez de una conversación, más aún en un país como el nuestro, en donde el diálogo no es un logro social, ¿no? Nuestro nivel de diálogo como país en general es pobre. Hay otros países que tienen una tradición dialogante mejor. Si quiere, después hablamos del diálogo, que no es cualquier cosa. Ujú.
más bien es un logro evolutivo el diálogo. Nosotros en este momento vemos que ese logro está aquí abajo, ¿no? Nuestro nivel de diálogo es pobrísimo, nuestra capacidad de discrepar es pobrísima, porque estamos todos envueltos en una situación muy compleja que genera mucho miedo y mucha rabia. Y ese punto del miedo lo podríamos asociar como con la sensación de que nos están agrediendo, y como nos están agrediendo, tenemos que ponernos fuertes, radicales y vamos con toda. ¿Será eso? Sí, más o menos funciona así. Cuando estamos, vamos a decir, dominados por emociones así, riesgo, miedo, rabia o ataque, ¿no? Que es otra forma de estar muy metido en lo que uno está haciendo, pensamos en buenos y malos, amigos y enemigos. Y eso, Naturalmente. y eso es el pensamiento absolutista. Así se puede explicar, digamos, técnicamente desde las ciencias sociales. No, digamos que esa es una forma de pensar común para momentos de mucha tensión. Ver en el otro un enemigo, ¿no? Entonces, ¿sabes dónde uno puede tener una muestra de lo pernicioso que es esto, de lo dañino que es esto y lo universal que es? En tus o mis chats de amigos, compañeros de colegio, compañeros de universidad, los chats propios de uno, donde uno se siente cómodo. Yo casi no tengo eso, pero son un ejemplo de que si alguien se atreve a dar una opinión contraria o distinta, es masacrado, humillado, atacado y expulsado. Ajá. Sí, ¿Mm? bueno, yo en muchas circunstancias he tenido que silenciar los chats porque tengo grupos en los que no me siento cómoda. Dices tú, los chats en los que uno está se siente cómodo, no necesariamente. Y cuando empiezan esas declaraciones, hay dos caminos: o entras a la pelea o silencias y huyes, digamos, te quitas. Más sano lo segundo, porque en la primera no tienes cómo ganar. Contra el pensamiento cerrado, las características de ese pensamiento totalitario, por ejemplo, son convicciones. Es un pensamiento que más que ideas o capacidad de discernir, tiene convicciones, se agarra de sus convicciones. El otro no es que te aporta nuevas ideas, es alguien a quien tú quieres derrotar, no es alguien a quien quieres escuchar, uno no está dispuesto a eso. Nos mueven emociones primarias, ¿no? Tipo rabia o odio, o voy a decirlo así porque así es, ¿no? Impulsos asesinos. O sea, nosotros tenemos impulsos asesinos, tenemos cómo controlarlos, ¿no? Pero inicialmente, y lo básico, es impulsos de matar a la otra persona, ¿no? Nos frenamos, hemos aprendido que no hay que hacerlo, etc. Esos impulsos aparecen, Sí. ¿no? Los has visto en las redes, ¿no? Que es como el lugar donde se expresa esto de manera más cruda. Mátenlos a todos, o asesinos policías versus terroristas, ¿no? Ahora, digamos, vivir en comunidad, la civilización lo que nos ha enseñado es que no todo lo que nos pasa por la cabeza, no todo lo que se nos ocurre, no todo lo que pensamos lo podemos decir. O sea, hay veces que uno dice, ¿por qué no te mueres a alguien? Pero no es capaz de decírselo cuando está en la discusión, porque la convivencia, la comunidad nos ha enseñado que tenemos que guardarnos eso. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la sociedad en general? Porque no es que vivimos en una isla, digamos, en Brasil, la radicalización en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, ha hecho que la gente, digamos, pierda de alguna manera el pudor a decir cosas bárbaras, bestias. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos regresamos? Mira, ahí me estás llevando a un tema que nos va a ayudar a entender esta situación. Lo que ha ocurrido ha sido esto que llamamos globalización. Y algo que Humberto Eco dijo en una célebre frase que es bien dura, ¿no? Pero dice, Internet lo que ha hecho es
darle voz a los, ya no recuerdo si fue idiotas, imbéciles, ¿no? Como diciendo a la gente que no ha pensado, ¿no? Que no Que piensa. antes lo decía, él lo explica como que antes se sentaba en un bar a decir idioteces y ahora tiene una tribuna. Públicamente. Entonces, eso ha hecho que el bar se ha extendido, vamos a decir. Te sientas, tu chat es tu bar, te sientas y hablas con la misma libertad, contradicciones, no importa, con emociones, como si estuvieras sentado en una mesa con tu tribu. Se ha vuelto tribal también. Cada uno tiene su... en ese sentido hemos regresionado, cada uno tiene su grupo con el que se siente cómodo y el grupo enemigo. Mira, un ejemplo, algo que nos ha ayudado mucho como civilización a avanzar en este territorio ha sido el jugar y los juegos colectivos. En el fútbol, tú ves, por ejemplo, ahí no importa, ¿no? Tú eres el bueno y los otros son los malos, el otro equipo es el malo, no hay duda, hay que ganar al otro. Sí. No es para dialogar con el otro, le vas a ganar. Entonces, en esos lugares, que tenemos varios, se puede descargar esas emociones más primitivas, más directamente, de una forma real y simbólica al mismo tiempo, lúdica. Entonces uno gana al enemigo. Pero cuando esa misma idea, esa misma dinámica es llevada a temas sociales, donde la cosa ya es seria, donde hay un problema de diálogo importante, donde uno juega con otras reglas, o las reglas que unos manejan le imponen limitaciones a otra mitad de la población, como puede haber pasado en nuestros países de la región, ¿no? Nuestras reglas democráticas, para funcionar, tendrían que ser, digamos, generalizadas a la población. Al mantener una zona de la población pobre y no educada, no es solamente descuido, también hay una intención quizás en mantener un bajo nivel de educación en las personas de los países, de nuestros países. Entonces la democracia es una forma de dominación, por más de que haya elecciones. Uy, aquí nos metemos en otro terreno, pero déjame decir un par de cosas aquí. El término democracia está siendo, el concepto de democracia está siendo usado por, vamos a decir, ambos lados en discusión ahora. Cada uno lo quiere jalar a su propia perspectiva. Está la democracia como somos el pueblo y nosotros somos la democracia, o la democracia como sabemos cómo son las leyes y hay que imponer estas leyes, estas que tenemos, a todo el mundo. Y aquí hay, ¿no? Estas dos posiciones se han expresado en el país, ¿no? Uno tiene que aprender a obedecer las reglas. Las reglas las tenemos que cambiar porque no nos han beneficiado del otro lado. Esta es la verdadera democracia. Entonces, estas dos posiciones son las que tendrían que ponerse a dialogar. Y ahí llegamos a ese punto. Como no hemos desarrollado una capacidad de diálogo, porque el diálogo es heredero del juego, nosotros también jugamos en el Perú. No jugamos fútbol, ¿no? No sé que también se juega de niños en el Perú. Fíjate que nuestros países, tú vienes de un país vecino y muy querido también, nuestros países latinoamericanos adolecemos un poco de un juego más, vamos a decir, más lúdico, más divertido. Nuestros juegos, incluso de niños, incluyen muchas veces la humillación al otro. Los niños juegan hasta que el otro llore, no es solamente ganar, es humillar. Y se ha estudiado, entre las cosas que he estudiado, las neurociencias, el aprender a jugar de niño, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, es la base para una capacidad de diálogo. ¿Y qué implica jugar bien? Implica ganar y perder. Entre 40 y 60% de las veces. Los niños que ganan 70, 80, 90% de los juegos, sea forcejeo, pelear, discusiones, crecen como unos patanes. Se tiranizan.
¿Sí? Sí, crecen sintiendo que las discusiones son así, el juego es así, las discusiones son así, yo estoy aquí para ganar, porque siempre he ganado. Yo soy, ¿no? Las personas que pierden, los niños que pierden, más del 60% de las veces, 70, 80, se vuelven inhibidos, humillados, rabiosos, vengativos por esta situación. Y Resentido. resentidos, sin capacidad. Y ambos, mejor dicho, ninguno de los dos ha desarrollado una capacidad para poder dialogar, en el sentido de ponerte en el lugar del otro como si fuera un juego, a ver qué me está queriendo decir, y que el otro diga, a ver qué me está queriendo decir, y a ver cómo llegamos a un acuerdo. Eso no lo hemos logrado. Aquí tendemos a imponer tus reglas de juego, mi regla de juego, más aún en un momento de regresión colectiva como la que se está viviendo en el país. Sí. Entonces, a ver, yo pienso desde el punto de vista de un profesional como tú, que bueno, fácil sería si volviéramos a empezar, ¿no? Pero cuando llega un paciente a donde un psicoanalista ya llega fallado, digamos, ya llega con todas sus historias, con todos sus dolores, con toda su mochila. Y lo que hay que tratar es ayudarle a descargar la mochila. Entiendo que es así. Nosotros no podemos empezar de cero en el Perú. Tenemos una historia, tenemos unos dolores, una para seguir con tu teoría, con tu explicación que es bastante clara de lo de los juegos, pues una población que siempre ha perdido, que tiene resentimiento, que tiene dolores, que no puede escuchar, que no puede conversar, y una población que siempre ha ganado, que ha arrollado, y que ahora se ve desafiada por esa otra. Y no podemos empezar de cero, no podemos decir el mundo se acabó hoy y volvemos a empezar, nacemos todos y ya todos venimos más arregladitos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sentamos a estos? Porque el diálogo es un punto que tú has planteado muchas veces en la entrevista y creo que tenemos que concentrarnos ahí. ¿Cómo hacemos para que estos resentidos, estos maltratados, postergados que siempre han perdido y estos que siempre han ganado, que siempre se han sentido arriba en la cúspide, que no pueden entender que este otro venga a hablarles, se sienten y conversen? Mira, has hecho una definición de ambos polos bien descarnada casi, ¿no? Pero sí, hay esos sentimientos. ¿Cómo hacer para que se reconozcan como nos reconozcamos, ¿no? Como iguales, y diferentes e iguales, pero diferentes? Es un trabajazo. Mira, me estás haciendo la pregunta que ojalá alguien tuviera la respuesta. Creo que lo que podemos hacer es, siguiendo lo que estoy diciendo, dialogar, hacer lo que estamos haciendo ahora. Quizás sale una idea nueva, quizás alguien ve alguna nueva posibilidad, pero el tema es que esto está ocurriendo en un momento de extrema urgencia. Entonces, la urgencia y el riesgo que hay nos conmina a actuar, pero vamos a actuar según estos modos de enemigos mutuos, ¿no? Somos enemigos mutuos, entonces a ver quién vence. Si pudiéramos, mira, la idea que estaba a punto de comenzar era reactivar el acuerdo nacional, ¿no? Con Max Hernández sentado ahí para comenzar el diálogo, y aparece la terrible circunstancia de, no fue el primer fallecido, pero de un fallecido muerto En Puno. en Puno, ¿no? Y eso ya me parece que Max ahí hizo muy bien decir, en este momento tenemos que parar, porque mira, más allá de la vida terrible que se pierde, el valor, el peso simbólico que tiene un asesinato en este momento desestabiliza cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, creo que el primer paso sería cero o casi cero asesinatos. Entonces, ahí tocas un punto que en lo personal me duele mucho, porque yo vengo de un país en donde la muerte ha sido protagonista de años de nuestra historia. Digamos, la historia de Colombia ha sido casi que uno podría construir el mapa de la historia del siglo XX a partir de las grandes muertes y las pequeñas muertes y los 70.000 muertos de un momento histórico y los de la época de la violencia y los atribuibles a las FARC, y eso es imposible. Haciendo ese disclaimer, digamos,
Hoy lo que te quiero decir es que lo que se ve, por lo menos en la discusión pública, es que unas vidas valen más que otras dependiendo de en qué lado estés. Entonces, cuando tenías 48 civiles muertos y un policía muerto, entonces había una gente que lloraba por 48 civiles muertos. Y que decías que hay 48 muertos. Y los otros decían, ah, sí, ¿y el policía? ¿Y el policía no vale? Entonces ellos dicen, pero era un policía y los otros eran 48. ¿Cómo revalorizar la vida? ¿Cómo volver a pensar, bueno, no importa si es de un lado o del otro, no puede haber muertes. No podemos aceptar que la solución de nuestros problemas pase por un baño de sangre, como decía Aníbal Torres. Eso es tarea fundamental, urgente y dramática del gobierno. El gobierno tiene que hacer que el Estado se mantenga así, ¿no? Con un mínimo de muertes, ojalá ninguna posible. Pero tenemos que saber, porque se sabe que históricamente todas las revoluciones han estado dispuestas a poner una cuota de sangre. Se hace explícito, no se habla, pero alguna vez en reuniones políticas universitarias decían, mira, nos hace falta un muerto acá para poder justificar nuestra... O sea, también existe ese lado, la provocación al límite para ver si es que una persona muerta, un fallecido, provoca una mayor respuesta. O sea, es una estrategia terrible de confrontación. Eso tenemos que, por eso Dios tiene que bajar al mínimo eso. Me parece que ese sería el primer paso. Ajá. Indispensable. Sí, entonces vamos a otro punto de ese pensamiento de blanco-negro, de esto que es lo que nos ocupa hoy, la autoridad. Entonces, en la discusión también están este pensamiento dicotómico, ¿no? Estas dos caras, o anarquía o autoritarismo. No hay manera de que digamos, no, la policía sí tiene derecho a ir, a meterse, a controlar, pero sin pegarle un balazo, un pepazo en la cabeza a un manifestante, porque esa fórmula no está aceptada. Es, ah, no, tú aceptas a la policía y la aceptas con todo, la aceptas con el balazo, la aceptas con el bolillazo, la aceptas con el abuso, o no aceptas a la policía y quieres anarquía, y aquí nadie se mete y todos hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué hacemos para, o Sí, sea, hay una ¿por fórmula qué? diferente. Porque eso Sí, es hay una una fórmula. representación también de eso. O sea, lo que tú estás describiendo es nuevamente ese movimiento. Este movimiento, donde el otro es el enemigo, es universal, es humano, es todos lo tenemos, solo que lo hemos integrado después con otra forma de pensar. Algunas personas que han sufrido sus propias cosas en sus casas, en sus vidas, o tienen una estructura genética distinta, en otro momento si quieres entramos, porque hay un aspecto de cómo funciona el cerebro, ya no solamente digamos, las emociones o lo social. ¿Qué zonas del cerebro entran cuando a funcionar? En algunas personas entran unas zonas y en otras entran otras zonas, ¿Y más de qué primitivas. depende? No se sabe muy bien. Un poco vivencias infantiles y un poco herencia genética. Pero hay algunos que frente al peligro responden con una angustia, un miedo y una ira inmediata. Y otros que tienen la posibilidad genética, porque su cerebro funciona de una forma distinta en otra zona, a buscar alternativas. Ajá, Entonces, pero y es más o menos 50% a cada lado. Eso es bien complicado. Por eso digo nuestra naturaleza. Es ajá, complejo. Ese cambio se va haciendo gradualmente y de manera evolutiva. O sea, hay una evolución posible, ¿no? Todos podemos imaginar y desear una sociedad en la que estemos evolucionados, no tanto en términos tecnológicos, sino en nuestra capacidad de dialogar, pensar juntos, desarrollarnos en conjunto, ¿no? Pero eso que suena tan lindo es muy lejano porque todavía, porque tenemos que evolucionar culturalmente factores biológicos. ujú, Nuestros factores biológicos todavía tienen que evolucionar, pero a través de digamos, de la civilización. Y este es un momento, el que vivimos, en donde lo civilizado se pierde,
lo evolucionado en cuanto a diálogos se degenera y nos polarizamos, nos refugiamos en nuestros chats que dan seguridad, porque es el otro, ¿no? Tocamos un punto de los niños, ¿no? De el comportamiento casi infantil. Luego pienso en otro comportamiento que es el adolescente, que es en el que los amigos son importantísimos, lo que digan los amigos y ya no les importa nada más, sino que sus amigos son su centro y su mundo para los adolescentes, y eso lo hemos vivido todos. Entonces pienso, si no estamos siguiendo a unos líderes estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Castillo, ¿no? Que estilo Chávez o los que quieras, que nos dicen lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es odiar a odiar al otro, dividirnos entre nosotros, profundizar nuestros dolores. ¿Será que estamos como en ese punto y que también parte del problema es que lo que tenemos es unos líderes que se van a nuestro lado más animal para sacar provecho de nuestra inevolución? Sí, sí, sí. Sí, el momento es perfecto, el ejemplo es perfecto, ¿no? Estamos viendo una regresión global, en donde los líderes carismáticos y populistas y autoritarios ejercen una seducción enorme, un atractivo enorme, porque no hay que pensar mucho. Son líderes, mira lo que ha pasado, efectivamente, Trump y Bolsonaro en ese sentido son idénticos. Lo de Brasil ha sido terrible, terrible, ¿no? Pero esto se replica, lo hemos visto con Chávez, lo hemos visto ahora en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, Camacho, ¿no? Sí. Lo estamos viendo acá. Por eso es que en este momento mi lideresa más admirada es Jacinda Ardern. Es una mujer que deja el poder porque dice que no le quedan más energías ni muchas ganas y se puede mostrar vulnerable, deja el espacio a otro, quizá vuelve más adelante. Y mi admiración a Nueva Zelanda, ¿no? Un país capaz de producir líderes así. Porque no es solamente que el líder hace el país, ¿no? El país como que secreta, vamos a decir, al líder, ¿no? Lo produce. El líder necesita, pero no necesariamente para su evolución, sino para su statu quo, para el momento en el que está. Uno genera a veces dictadores, a veces líderes más democráticos, ¿no? ¿Y por qué aquí secretamos estos líderes? Tenemos una historia fracturada desde el inicio. Esto lo estamos viendo, lo que estamos haciendo ahora, lo que estás haciendo tú, lo que hace Epicentro, lo que hacen espacios que integran los diálogos en vez de polarizar, porque hay espacios en televisión, en radio, en fin, están bien polarizados, ¿no? Ustedes generan, como grupo, es un espacio que busca la integración, que es menos atractivo, porque es más rico pelearse, Claro. pero con un potencial creativo y es mucho más evolucionado, porque nos permite escucharnos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrando las salidas? Entonces me decías qué hacer, decía, cero muertos, cero pretextos, en ese sentido ojalá se pueda bajar, cero sufrimiento de ese tipo, tolerar que pase esta situación, porque esto no se puede sostener, espero, mucho tiempo, está de la llamada toma de Lima, y restablecer canales de diálogo. ¿Cómo sería buenísimo si pudiéramos fomentar a través de los medios de comunicación la importancia del diálogo más que de la confrontación? Pero vende menos. Claro. Es menos atractivo. Es menos atractivo. Y realmente incluso la audiencia espera que uno tome partido. A ver, pero ¿tú con quién estás? O sea, si no estás aquí, no, entonces no, estos son, y bueno, algo que pasó en la discusión pública en Colombia, que pasa en todas partes, que es los tibios. Ah, no, estos son tibios. Claro,
Desde el Apocalipsis está eso, ¿no? Que escupa a los... Pero lo que pasa es que los que pensamos, tratamos, por lo menos mientras estamos suficientemente tranquilos o los que tratamos de dialogar, estamos en una posición bien incómoda, incómoda. Lo cómodo es tomar partido. En Claro. realidad, mira, Clara Elvira, estamos hablando de una forma que no es exacta. Uno no tiene cómo escoger. Los que tienen tendencia para pensar radicalmente se van a ir naturalmente a los polos. Los que tenemos una tendencia a integrar, y esto viene desde chicos, ¿no? Al centro más o menos, buscamos alternativas. No, no tenemos tanta libertad para escoger un lado u otro. Sí. Entonces, los que Bueno, podemos pensar y ver alternativas, que somos llamados o tibios o, qué sé yo, no toman partido o débiles, sí. ya tenemos que ser mayoría. Bueno, yo no quiero ser de esos fuertes que dicen, ojalá se mueran todos esos tucos, o de esos que dicen policías, asesinos. No, no quiero ser de esos winners. Nos quedamos en tibios. Y mira, a tibios, pero no anestesiados, ¿no? Sí. Activos, pensando, dialogando. El trabajo del centro es el diálogo, es el juego, es permitir que haya un juego elaborado entre las dos partes, juego verbal, que no tengamos que irnos a los golpes. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo Gastelumendi. Gracias a ustedes por estar aquí en Perú en el Diván, en Epicentro. Y bueno, tratemos de evolucionar, de pensar un poco mejor, de parar antes de actuar, de amarrarnos la lengua, porque tenemos un poco de maldad siempre adentro, pero si nos amarramos la lengua, pues por lo menos no herimos tanto. Mira, Gracias por estar lo aquí. otro, el diálogo también produce placer, no es solamente el ganarle al otro, ¿no? El Ajá. descubrir algo nuevo que uno no había visto produce mucho placer, eso es lo que hay que fomentar. Gracias por la conversación, Claudia. Feliz día. Hasta pronto. Gracias, amigos.